Hola a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video, en donde, como es costumbre, veremos todas las cosillas nuevas que fueron agregadas a Animal Hospital con la llegada de la nueva actualización del 22 de agosto. Como nos lo anticiparon por medio de sneak peeks, han decidido expandir el lore de una nueva forma, además de darnos nuevas interacciones, nuevo equipamiento, y como no, más skins. Así que sin más que decir, pasemos al video. Bueno. La primera cosa nueva que veremos tan pronto nos conectemos al juego, es que ahora hay un espacio para promocionar paquetes, como podemos ver aquí. El primer paquete es el de inicio, que nos ofrece la clase de secretario, más 2 de sus skins de la actualización pasada, y un token para revivir, todo por solamente 80 Robux, y que ahorita está en oferta, pues antes estaba a 3000. Un momento, ¿3000 Robux? Por esto, no, por favor, no me hagan esto, que aún tengo secuelas. Ah no, esperen, que ya corrigieron el precio. En realidad, el precio normal es de 890 Robux. Pues bueno, me lo voy a comprar, ya que, una clase que no tengo, y 2 skins por solo 80 Robux, es una ganga en toda regla. ¡Wow! ¡Qué genial! Sobre todo porque no he tenido ni tiempo para farmear. Y bueno, también tenemos disponible el paquete Premium, que nos ofrece una skin exclusiva de detective para el agente secreto, con 1800 animal pesos, y 5 tokens para revivir, todo por 628 Robux. Oye, pues me parece muy bien, aunque no sé de dónde sale tanta obsesión por ser un detective, ya todo el mundo se cree Sherlock Holmes. Pero hey, hay que reconocer que lo de detective le queda como anillo al dedo a la gente, y ni se diga sobre el as de blackjack que lleva en su sombrero. Y ya que estamos hablando de las skins, veamos cuántas nuevas nos trajeron esta vez. A ver, para el paramédico, tenemos una nueva skin de paramédico ciervo pío, o bueno, paramédica cierva pía. Una skin muy bonita. Para el doctor, tenemos 2 skins nuevas, la doctora antílope, y el doctor guacamaya. Para el guardia de seguridad, tenemos la skin de perro guardián, que como no podía ser de otra forma, es un pastor alemán XD. Para la jefa de enfermería, tenemos la skin de jefa paloma apuñalada de Luzón. Una skin muy inusual, pero se ve bien. Y por último, para el cirujano, tenemos la skin de cirujano encubierto, y la de cirujano somnoliento. Como vieron, clases que no habían recibido amor antes por los desarrolladores, ahora ya lo tienen, y todos quedaron felices y contentos. Oh bueno, tristemente no puedo hablar por todos. En cuanto a configuración del juego, tenemos una nueva opción, que al activarla finalmente nos dejará alternar entre la primera y tercera persona, algo que me parece genial, pero que hasta ahora me doy cuenta de su existencia por baboso. Me hubiera gustado haberlo sabido antes de grabar todos los clips. Esta opción me parece como una de las mejores de la actualización, pues ahora podremos apreciar a detalle nuestras skins, ya que antes solo la podían ver los demás jugadores. Y lo bueno, es que con esta opción activada, ahora sí que podremos vernos a nosotros mismos en las cámaras de seguridad. Aunque lo malo, es que seremos más vulnerables a los sustos del stalker, pues la cámara es la que cuenta para esto, y es por eso que también todos los personajes que antes nos veían directamente, ahora verán a la cámara, en lugar de a nuestro personaje. Pero bueno, son solo detalles menores. Pero ya, pasemos ahora a lo nuevo que podremos ver durante nuestras partidas. La primera cosa nueva que veremos tan pronto empecemos, será esta nueva silla de ruedas, que está junto a la entrada del hospital. Resulta, que podemos utilizarla para llevar a los pacientes a sus respectivas salas sin la necesidad de hacerles el check-in, lo cual reduce muchísimo el tiempo que nos tomamos para completar cada turno, además de que es muy divertida de usar. Pero cuidado, esta silla tiene sus contras. Como por ejemplo, que solo podremos sentar a los pacientes, más no a los visitantes, a los animales que están sentados en la sala de espera, a los personajes especiales, ni a las anomalías, a excepción del cambiaformas, claro está. Como dato interesante, si recogemos a los pacientes antes de que lleguen a ventanilla, estos no contarán para la cuota de turno, por lo que estaremos atendiendo a pacientes extra. Tomen esto en cuenta por si quieren pasarse el turno más rápido, o por si quieren ganar más dinero. Otra nueva herramienta disponible para nosotros, estará en la tienda de suministros. Se trata de las luces indicadoras para las salas. Estas cuentan con la función de mostrar un color, en base al estado de cada sala, o del paciente que la habita. Dicha herramienta cuenta con los siguientes 4 colores: amarillo,
Dicho color indica que la sala está reservada para un paciente que llegará en breve. Rojo. Sigue indicando de que un paciente ya habita la sala, y está esperando su tratamiento. Verde. Este color aparece cuando ya se terminó el tratamiento, y el paciente ya está sanando. Y morado, o violeta. Este color indica varias cosas. Entre ellas, que el paciente requiere atención especial, que el paciente es una anomalía, que el paciente está en estado crítico, o simplemente, que el paciente está siendo llevado en la silla de ruedas a su sala. Recuerden lo del estado crítico, porque lo vamos a ver a continuación. Ahora, en cuanto a nuevos tratamientos por así decirlo, tenemos a este nuevo paciente, el cual llegará al hospital caminando de una forma, que honestamente, me parte el corazón en pedazos. Dicho paciente llegará a recepción como todos los demás, con la diferencia de que en sus diálogos se podrá notar su dificultad para respirar, y lo único que pedirá, es oxígeno. Cuando lo llevemos a su sala, veremos que su tratamiento consiste únicamente en brindarle oxígeno con la ayuda de una nueva máquina. En dicha máquina, tendremos que completar un minijuego donde bombearemos oxígeno a la mascarilla del paciente, para así evitar que se sofoque. Mientras el paciente reciba aire, irá sanando. Pero ojo, el completar el minijuego no significa que ya es todo, pues la cantidad de oxígeno volverá a bajar lentamente, por lo que será necesario completar el minijuego las veces suficientes hasta que el paciente esté totalmente curado. Esta novedad, de verdad que me encantó, pues es un pequeño descanso a la rutina de darle de 1 a 3 medicamentos al paciente para que se cure. Y lo gracioso de este mini tratamiento, es que puede dar lugar a momentos bizarros y graciosos al juego, como por ejemplo, que un animal acuático requiera de oxígeno, o que durante el minijuego, pase esto. En fin, cosas que pasan en un hospital, jajaja. A partir de aquí, el contenido que vamos a ver, tiene que ver con Liz, nuestra experiodista e investigadora favorita. Primero, hablemos del nuevo y necesario cambio en las misiones de Liz, pues ya no tendremos que recordar del nombre del paciente al que hay que tomarle foto, pues ahora Liz nos dejará una nota adhesiva con el nombre junto a la cámara ultravioleta. De esta forma, será más fácil poder llegar a la nueva interacción que estamos a punto de ver. Después de terminar todas las misiones de Liz, y posteriormente haber visto la nota periodística que nos entrega, aproximadamente en el turno 17, ella volverá nuevamente. Primero, se sorprenderá de que seguimos trabajando en el hospital, y luego nos contará que ha progresado bastante con su investigación sobre las anomalías, gracias a las fotos que tomamos para ella. Es por ello que ahora nos invitará a su casa, para ver todo lo que ha logrado descubrir, una vez acabe nuestro turno. Nos da a elegir entre sí o no ir a su casa. En mi caso, le voy a decir que sí, porque no me pasé 1 hora jugando para al final decir que no. Y bueno, cuando terminemos nuestro turno, nos trasladaremos a la casa de Liz. Wow, pues no está nada mal. Tiene un muy bonito diseño, y sobre todo, la música de fondo es perfecta. Muy cozy de parte de los desarrolladores. Volviendo al tema que me desvío, Liz nos dará la bienvenida a su humilde morada según ella, y hasta nos invitará a una rebanada de pizza, que nos aumentará la cordura tal como pasa con el café. Como sea, ella también nos mostrará su pizarrón de corcho, donde tiene todas sus anotaciones, así como la evidencia que le conseguimos, y más notas periodísticas. Nos contará que todo lo que tiene aquí le ha costado unos cuantos meses sin dormir, y que empezó a recolectar información justo la semana en la que la despidieron. Después, volverá a mencionar a los 3 pacientes a los que les tomamos fotos. Resulta que se trata de un solo animal, pero con diferentes nombres, y acude al hospital semanas diferentes, pero que entre más pasa el tiempo, su condición va empeorando, hasta transformarse en un cambiaformas. Nos comenta que esto no es una epidemia, ya que no parece esparcirse al azar, y que más bien, parece algo que está programado. Pero bueno, también nos dice de que está esperando a alguien más, que muy probablemente ya conozcamos. En eso, se oye que están tocando la puerta. Al asomarnos por la mirilla, nos damos cuenta de que es nada más y nada menos que Rateo. Tan pronto como él nos ve, nos reconoce y nos saludará, y posteriormente se sienta en un puff, porque dice estar exhausto.
En eso, Liz le pregunta a Rateo si logró grabar la cinta. Él responde que sí, que logró grabar algo desde los ductos de ventilación, pero dice que hacía frío, y que el ambiente era desolador. En fin, Liz nos pide que pongamos la cinta en el reproductor. Finalmente, podremos ver la perspectiva de Rateo dentro de los ductos. Y una vez que la cinta termine, otra vez, alguien tocará la puerta. Ni Liz ni Rateo dirán nada, así que nos volvemos a fijar por la mirilla quién es. Parece que un agente de Animal Corporation nos ha descubierto, y Liz nos pide que nos regresemos al hospital, y fingir que esto nunca pasó. Y antes de escabullirnos, nos dice que nos volverá a buscar cuando haya pasado el peligro. Y ya, eso es todo, volveremos al hospital para seguir con nuestro trabajo. Ahora, desconozco si esta historia continúa en turnos posteriores, pero yo por lo menos completé hasta el turno 30, y no pasó nada. Supongo que la siguiente parte saldrá en la próxima actualización. Aún así, si se me olvidó mencionar algo, háganmelo saber. Para terminar este video, mencionemos el pequeñísimo detalle, de que han mejorado la animación de correr de los pacientes cuando huyen espavoridos. Y no estoy muy seguro, pero creo que también mejoraron nuestras animaciones que podemos ver en tercera persona, aunque es probable que sean las mismas, solo que ahora parecen nuevas porque ya las podemos ver. Pero bueno, querido público, esto es todo lo que pude encontrar en esta actualización. Debo decirlo, esta actualización es una de las mejores que han hecho, pues los desarrolladores optaron por primera vez usar animaciones en tiempo real para crear una escena como la que vimos en la cinta de video, así como el implementar funciones y herramientas que mejoran notablemente nuestros turnos nocturnos. Ah, por cierto, para evitar dejar tiempos muertos en donde me quedo sin decir nada durante el video, les he dejado en la descripción del video algunas notas e información del mural de Liz, traducidos en 3 idiomas, para que los puedan leer con calma. Si les gustó el video, o si les sirvió para ponerlo de fondo mientras son productivos, no olviden apoyarme en la forma que ya saben si es que quieren, y activar la campana de notificaciones también, para que les notifique cuando salgan futuros vídeos y así. De todos modos, gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video. Yo me tengo que ir, porque siento que yo también necesito oxígeno, pero a la de...